El tema de mi mensaje es: no dejes que las dudas te impidan vivir por fe. El relato que acabamos de leer en las Escrituras es uno de los más sorprendentes que hay en la Biblia. Sucede un milagro único que no se ve en otra porción. Hace relucir dos cosas tremendas, asombrosas. Primeramente nos hace ver el poder de Dios. Amén. Wow. Verdaderamente no hay nada imposible para Dios. Al contemplar a nuestro Señor caminando sobre el agua y cómo Él tiene poder sobre el viento y el mar, solo Dios, y Cristo es Dios. Y la reacción de los discípulos lo vemos en el versículo 33, cuando después de que acaba todo, vienen y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y más que ser el Hijo de Dios, estamos hablando que era el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, y nada hay imposible para Dios. Segundo, otra cosa que resalta de este relato es lo que la fe de un hombre puede hacer posible. Amén. Pedro, un hombre mortal, un hombre pecador como usted y como yo, anduvo sobre las aguas del mar. Increíble, asombroso. No es increíble porque debemos creerlo, porque está en las palabras de Dios. Dice la Biblia que descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué tremendo. Jesús dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será posible. ¿Ha oído la frase fe que mueve montañas? Salió de eso que dijo el Señor Jesucristo. Hubo un gran predicador de años atrás que se llamaba Tom Malone. Nosotros le decíamos el tamalón, ¿verdad? El Tom Malone predicaba allá en Pontiac, Michigan. Levantó una tremenda obra para el Señor. Y su iglesia necesitaban construir un edificio. No cabían en el templo que tenían. Estaban en un proyecto de construcción, así como nosotros. Y de repente se presentan cosas que uno no sabe cómo le va a hacer, que son demasiado caras, cuestan mucho dinero. Uno empieza con una visión, con un sueño, y empiezan a hacerse los planos, y de repente se presentan obstáculos que uno no estaba esperando. Y gastos inesperados, y empieza uno a dudar. El terreno que necesitaban para construir el edificio tenía un gran cerro, un cerro que estaba ahí. Y empezó a averiguar cuánto costaría poder quitar ese cerro, poder venir con máquinas grandes, carapilas y eso, y mover la tierra y quitarlo, aplanar para poder edificar. Y tenían un presupuesto, pero cuando le dijeron lo que costaría mover la tierra, dijo: esto es imposible, no vamos a poder pagar para que se mueva. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero empezó a orar, y se acordó a él de ese pasaje del Señor Jesucristo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y pues el pastor empezó a orar, y empezó a decirle a la iglesia que orara, y muchos en la iglesia pues estaban orando, porque el pastor dijo: hay que orar, pero realmente decían: el pastor está loco, ¿verdad? Vamos a orar que se mueva el monte, ¿Cómo se va a mover el monte? Pero pues, hermanos, la fe no necesita ser una gran fe, dijo el Señor, una fe como un grano de mostaza. El Señor no pide que tengamos una gran cantidad de fe, lo que sí quiere es que ejercitemos nuestra fe, que creamos en sus promesas, y que nada es imposible para Él. Y pues bueno, había ahí cerquita, en la misma ciudad, querían hacer un shopping center, un centro comercial. Y el contratista que estaba a cargo, ellos se vieron con el dilema de que necesitaban tierra
para levantar donde iban a poner el centro comercial, y pues andaban buscando tierra y vinieron a buscar al dueño de la propiedad y le dijeron al pastor que si estaría dispuesto, oiga bien, a venderles la tierra y que ellos mismos la iban a mover. Y esto es una historia verídica. Les dijo, claro que sí, y vinieron y con maquinaria grande movieron todo y todavía le dieron dinero a la iglesia por haberles dejado toda esa tierra. Y ellos quitaron el monte y pudieron edificar su auditorio más grande. A veces tenemos una visión muy limitada, ¿no? Y nada más vemos el problemón, pero no vemos a nuestro Dios, que es más grande que nuestros problemas y que verdaderamente nada es imposible para Él. Bueno, pues tuvieron fe, pidieron, nunca se imaginaron cómo. Estaban, ¿verdad? La gente, los miembros de la iglesia dijeron después, pues estábamos pensando, ¿cómo se va a trasladar el monte de aquí para allá? Y la cosa es que a veces queremos que suceda así como dijo en esas mismas palabras, ¿no? Que se va a levantar el monte, va a flotar y se va a trasladar. Dios tiene sus maneras de cómo hacerlo, hermanos. La cosa es que se movió. A mí sí me está siguiendo. Y ellos no tuvieron que pagar nada. No se levantó literalmente solo el monte. Vinieron hombres con maquinarias grandes y movieron la tierra y tomó algo de tiempo. Pero lo que estoy diciendo es que Dios lo hizo. Dios lo hizo, nada más hay que creer y pedirle al Señor. Bien dice Santiago, no tenéis porque no pedís. Hay que orar a Dios y confiar que nada es imposible para Dios. No se esté durmiendo, por favor. Haga el esfuerzo, abra los ojos, siéntese bien. No se ponga cómodo, cómoda, ¿ok? Yo le digo cuando se ponga cómoda, cuando ya vayamos a terminar. Pero no se ponga cómodo, abra los ojos y ponga atención. Hubo otro hombre, un incrédulo como muchos de nosotros, que dijo, ay, eso. Oyó ese testimonio del pastor Tom Malone en su iglesia y dijo, yo voy a ir también y voy a orar. Era un misionero allá en Centroamérica y fue a orar allá para que se moviera un monte. Y fue al monte que necesitaba que se quitara y empezó a orar, Señor, mueve el monte, mueve el monte, mueve el monte. Estuvo orando por algún tiempo, no sé cuánto tiempo. Y pues el monte no se movió y dijo el hombre, yo sabía que no se iba a mover. Y sabe, a veces así somos. Oramos pero no creemos. Y pues es importante la fe, hermanos, es necesaria la fe. Dios dijo bien claramente, el que duda sobre lo que pide, no recibirá nada, no recibirá cosa alguna del Señor. Dijo, pero pide con fe, no dudando nada. ¿Sí me está siguiendo? Tristemente, Pedro es recordado más por haber dudado y haberse hundido en el agua que por la fe que tuvo para caminar sobre el agua, ¿sí o no? Lo que más recuerda de esa escena, de ese cuadro, es que Pedro miró la tormenta, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y que el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tristemente, Pedro es recordado más por haber dudado que por su fe. Sin embargo, ninguno de los otros 11 se atrevieron a pedir lo que él pidió, ni a creer lo que él creyó, aunque así fuera por un poquito de tiempo. Y por eso nunca experimentaron lo que Pedro experimentó. Porque Pedro, antes de hundirse, sí caminó sobre el agua. ¿Alguien aquí ha caminado sobre el agua alguna vez? ¿Conoce usted a otro personaje en la Biblia que haya caminado sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua. Y sí, le hizo falta la fe, pero él tuvo una fe que nadie más hemos tenido. Ni los otros 11 discípulos tuvieron. Amén. Pero lamentablemente esta historia es usada más para ilustrar las consecuencias de la poca fe de Pedro. Todo porque dudó. Le dijo el Señor, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ve, querido hermano, el cristiano debe vivir por fe. Dice la Biblia en Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si necesitas ver para creer, ya no es fe. Y luego el siguiente versículo, el versículo 6, adelantito, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es, ¿qué dice? Necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 10:35
Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. No, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No que va a perder su salvación, pero se va a perder muchas bendiciones. Eso es lo que pasa con el que retrocede. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, hermanos. Qué importante es la fe. La fe es completamente lo opuesto o contraria a las dudas. Tener fe en el Señor y en su palabra, a propósito, es confiar. Significa confiar en el Señor y confiar en su palabra. Fe es lo mismo que confiar. Cuando uno vive por fe, oiga bien, Dios promete un galardón. ¿Qué es el galardón? Recompensa. Él va a recompensar al que vive por fe, al que confía en sus promesas. Cuando uno vive por fe, puede tener paciencia y esperar en el tiempo de Dios. Puede tener paciencia para hacer la voluntad de Dios hasta el final. Pero es necesaria la fe. Cuando uno vive por fe, ve las promesas de Dios cumplirse en su vida, en su tiempo. La Biblia dice que todo lo hace hermoso en su tiempo. Y por eso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando uno vive por fe, la vida cristiana se disfruta en vez de aguantarse. Vivir por fe hace de la vida cristiana un tiempo de bendición, de gozo, porque uno sabe, uno confía de que Dios está en control de la vida de uno. Cuando uno vive por fe, uno continúa hacia adelante y no vuelve atrás. Cuando uno vive por fe, uno es preservado, o sea, uno es guardado del peligro, del daño, porque uno está viviendo por fe. Por otra parte, las dudas traen serias consecuencias en la vida de un cristiano, porque las dudas son contrarias al cristianismo. Desde que creemos para salvación, tenemos que creer por fe. Amén. No hay lugar para las dudas. Si alguno duda en la primera decisión de ser salvo, pues no puede ser salvo. ¿Sí me está siguiendo? Para ser salvo uno tiene que estar seguro que a quien le está pidiendo que me salve, me puede salvar. Si no, no puede ser salvo. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y lo pone como una condición. Tienes que creer, tienes que confiar en tu corazón que Él triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, y de la misma manera te puede ayudar a ti a triunfar sobre el pecado, sobre la muerte y darte vida eterna. Y si tú lo crees en tu corazón y le pides con tu boca, serás salvo y Dios cumple sus promesas. Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, confía, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que todo depende, todo descansa sobre la fe. Que usted tenga fe, que usted pueda confiar que Él le quiere salvar. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10 dice la palabra de Dios ahí: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A propósito, déjeme preguntarle, ¿usted tiene al Hijo de Dios? No dice para nada ahí el que pertenece a tal y tal religión.
el que cumple con esto y este y otro requisito, pues tiene vida eterna. No, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La única cosa que va a importar, que importa en la eternidad para determinar si usted entra al cielo o no, es que usted tiene al Hijo o no tiene al Hijo. Y pues, ¿cómo puedo tener al Hijo? Usted tiene que recibir al Hijo. Y eso implica una decisión. Hay gente que dice, allá Diosito va a decidir. Cuando yo les pregunto, ponga atención, no se duerma, abra los ojos. Cuando yo le pregunto que si está seguro de ir al cielo cuando muera, hay gente que dice, pues allá nadie puede saber, solamente Diosito allá, Él va a decidir. No, Dios ya decidió enviar a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos de nuestros pecados. Él ya envió a su Hijo. Ya no hay más decisiones que Él va a tomar. Ahora la decisión, ¿qué vas a hacer tú con el Hijo? ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? O sea, para poder nacer de nuevo, para poder tener el perdón de tus pecados y ser salvo, necesitas recibir al Hijo. Y eso es una decisión personal, individual, de cada pecador. Ya no es de Dios. Y cuando llegues al juicio final, lo único que va a depender es que si tienes al Hijo, lo único que va a importar es si tienes al Hijo o no tienes al Hijo. Eso es lo que te va a librar de la condenación, si tienes al Hijo. Y si no tienes al Hijo, tampoco tienes la vida eterna. Y luego nos termina diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, si se puede saber, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es la fe, eso es creer. Eso es la vida cristiana, es una vida de fe. Desde temprano el cristiano aprende sobre la importancia de confiar y no dudar. De ahí depende si vivirá con sus peticiones siendo contestadas o no. Y yo sé, hermano, yo sé que usted tiene peticiones. Usted tiene necesidades, yo tengo necesidades. Pues lo que va a depender si usted recibe contestación a sus peticiones o no, es que si usted tiene fe o no. Que si usted puede creer o no. Amén. Si usted va a vivir la vida abundante que Cristo vino a darle o no, va a depender de su fe. De que usted no dude. Si usted va a disfrutar de las ricas bendiciones de Dios en su vida, o va a vivir quejándose de lo dura y restrictiva que es la vida cristiana, de lo que no tiene. No tenés porque no pedís. No pedís, ¿sabes por qué no pides? Porque no tienes fe. Amén. Dos actitudes completamente distintas. Eso es la diferencia entre vivir por fe o vivir dudando. Y quiero hablarles sobre la importancia de no dudar como cristiano. No dejes, el tema de mi mensaje es, no dejes que las dudas te impidan vivir por fe. Dios nos dejó un pasaje en particular para que viviéramos la importancia de no dudar y las consecuencias de dudar como creyentes. Mire Santiago 1, versículo 2, ahí en sus Biblias. Santiago 1, versículo 2. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y nada más ese primer versículo va contrario a nuestra manera de pensar como seres humanos. ¿Cómo que me voy a gozar cuando vengan pruebas a mi vida? Alguien dijo, déjame explicarte lo que son pruebas. Problemas. Ahora, seamos sinceros, ¿a quién le gustan los problemas? Pero aquí dice la Biblia al cristiano que debemos tener sumo gozo, muy contentos, muy felices, mucho gozo, cuando nos hallemos o nos encontremos en diversas pruebas o en diversos problemas. No, hombre, dice uno, pues si no me gozo con un problema, ¿cómo voy a gozar con 10 problemas? Pero la Biblia dice que sí puedes. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podamos hacer.
que Él no nos va a empoderar, a capacitar para poder hacerlo. En mis fuerzas yo no puedo. En mi sabiduría humana yo no puedo. Pero bien dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él sí puedo. ¿Sí me está siguiendo? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ojalá que esté ahí en Santiago 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, es la siguiente palabra, es muy importante. Sabiendo. Mira, cristiano, mírame aquí. La vida cristiana no tiene nada que ver con sentir, con lo que sientes. Nada que ver con lo que sientes. Tiene todo que ver con lo que sabes. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Que de acuerdo a cómo se sienten, así viven su cristianismo. Te sientes sin ganas, no vienes a la iglesia. No sientes ganas, no oras, no lees tu Biblia. No sientes ganas, no das tu ofrenda, no das tus diezmos. No te sientes con ganas de hablar con la gente, no vas a ganar almas. Así la mayoría de cristianos, tristemente, así viven su cristianismo, basado en sentimientos, en emociones. En ningún lugar vas a encontrar en la Biblia que la Biblia dice que debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos cambian a cada rato. Porque los sentimientos van y vienen, suben y bajan. Y así es la vida de muchos cristianos, son como un sub y baja, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. A veces sí, a veces no. A veces voy, a veces no. A veces hago, a veces no. A veces obedezco, a veces no. Por cómo se siente. Y la madurez del cristiano se va notando cuando un cristiano va madurando, cuando empieza a actuar y a hacer por lo que sabe, no por lo que siente. Y dice, pues no tengo ganas, pero la Biblia dice, entonces voy a obedecer. Y Dios promete que después eso que hiciste, eso que pasó en tu vida, te va a ayudar a bien. Y al rato vas a tener el gozo. Entonces, por lo tanto, dice, tú ya gózate desde aún, porque Dios va a hacer algo con esta prueba, Dios va a hacer algo con esta necesidad, Dios va a hacer algo con esta prueba. Entonces, ten una actitud de gozo, de fe, sabiendo, la fe actúa con lo que sabe. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oímos y escuchamos y sabemos, y porque sabemos, actuamos con fe. No de acuerdo a cómo nos sentimos. Los sentimientos son bien traicioneros. Amén. Hay muchachos que se van de su casa en desobediencia, de rebeldes, salen de su casa, se van por cómo se sentían. Y ya estando allá dicen, ¿qué hice? ¿En qué estoy metido ahorita? Hay parejitas que se enamoran y se van en capricho, en contra de la voluntad de sus padres y todo, porque estoy enamorado. Al rato se dan cuenta el error que fue, porque estaban actuando en sentimientos. No estaban pensando en lo que sabían que debían hacer. ¿Cuántas gentes ha dejado un buen trabajo nomás por un arranque de coraje, algo que no te gustó? ¿Cuántos matrimonios se han divorciado nomás por un pleito o varios pleitos de que ya no aguanto más? Son los sentimientos hablando. Amén. Y después vienen las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cuánta gente se ha suicidado? ¿Ah? ¿Tú crees que alguien que se suicida porque está pensando mucho? No está pensando, está actuando de acuerdo a sus sentimientos. ¿Cómo se siente? Los sentimientos son traicioneros. Te pueden llevar a hacer locuras. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ten cuidado con lo que tu corazón siente. Pero vivimos en un mundo que dice, follow your heart, sigue tu corazón. Y nosotros de tontos que hacemos caso a las películas de Disney y a las televisión y a las películas, todo esto, ¿verdad? Ese mensaje que hasta en la escuela dice la alumna, tú nomás sigue tu corazón, nunca te vas a equivocar. Eso es una mentira derechita del infierno.
Lo que menos deberías hacer es seguir tu corazón. La Biblia dice, estas palabras que Dios dijo a su pueblo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pon esto encima de cómo tu corazón se siente. También la Biblia dice, porque mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Yo no sé todas las cosas. Yo no puedo ver el futuro, pero Él sí puede ver el futuro. Él sí conoce mi futuro. Y Él dice claramente, y ahí está otro precioso versículo, Romanos 8:28. Y sabemos, no dice y sentimos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, no se trata de lo que sientes, se trata de lo que sabes. Y eso es lo que se trata de vivir por fe. Amén. Bueno, sigamos leyendo Santiago 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra perfecto quiere decir maduro y cabales, o sea, acertados, sin que os falte cosa alguna. Empezamos a entender por qué a veces vienen las pruebas y las dificultades, porque Dios está obrando en formar mi carácter. Si nunca tuvieras un problema, una dificultad, ¿cómo vas a madurar? ¿Cómo vas a desarrollar carácter? Amén. Y si alguno de vosotros tiene, por eso es que a los jóvenes se les hace fácil todo. Y los padres tenemos que ayudarles a recordarles, hey, mi hijo, no es como tú piensas tan fácil la vida. Tú crees que todas las puertas se te van a abrir, tú crees que todos tus caprichos se te van a cumplir. Espérate que venga la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque sabemos algo que ellos no saben. ¿Sí o no? Y si alguno de vosotros tiene falta de versículo 4 al final, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que estemos completos sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios promete darnos sabiduría en el momento, en la situación, en la adversidad. Hay que pedírsela a Dios, hay que buscar la sabiduría. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ve, ahí está, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Según este pasaje entendemos que nuestra fe, nuestra confianza será la clave de la actitud que tengamos o el punto de vista que tengamos en medio de las pruebas. Según la fe que tengamos, según sea nuestra fe, así será nuestra paciencia para saber esperar en Dios. Dice la Biblia en Lamentaciones 3, 25 y 26, bueno es Jehová a los que en él esperan, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fe puede determinar si tú te cansas, si tiras la toalla, te das por vencido o sigues por delante. ¿Sí me estás siguiendo? Según nuestra fe y nuestra paciencia, Dios podrá moldearnos y perfeccionarnos o completarnos. Dice la Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano Dante, ahora sí, préndale los coolers ahí, el agua, y los préndenlo, por favor. Él quiere terminar lo que comenzó en su vida. Amén. No se desanime. Usted es una obra en progreso. No dude. Él va a terminar lo que Él comenzó, pero si usted no duda, según nuestra fe tendremos confianza y de nuevo para pedir lo que se necesita y lo que conviene. Mire Romanos 8:26, o va a salir en las pantallas Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Entonces uno ora por fe y el Espíritu intercede por nosotros y nos ayuda a discernir cómo debemos de pedir, cómo conviene pedir. Qué importante es saber esperar y obtener sabiduría. Orar, leer la palabra de Dios, buscar consejo. Perdón, Dios va a dar su sabiduría, pero nosotros necesitamos pedírsela y buscarla. Mire Proverbios 8, bien rapidito, Proverbios 8. Proverbios 8. Versículo 11. He dicho muchas veces esto, hermano, cuando usted está en medio de una prueba, una dificultad, o algo malo sucede y usted no lo comprende, no le pregunte a Dios por qué le está pasando esto. Quizás usted nunca vaya a tener la respuesta por qué le sucedió lo que sucedió o le está pasando lo que está pasando. Y a propósito, Dios no nos debe explicaciones. Dios no nos debe explicaciones. Él es soberano. Él es el alfarero y nosotros somos ¿qué? El barro. ¿Usted cree que el alfarero le pregunta al barro cómo quiere que lo haga? Amén. ¿Usted cree que el alfarero le pregunta al barro, ¿qué crees, barro? No. Y por eso está eso en la Biblia. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder altercar con Dios? ¿Por qué me hiciste así? ¿Qué estás haciendo conmigo? Entonces, nunca pregunte a Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto? Porque Dios no nos debe explicaciones. Pero sí se vale preguntarle a Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto, Señor? Porque sin duda Él quiere enseñarnos algo. Amén, hermanos. Proverbios 8, versículo 11. Y para eso necesitamos sabiduría. Sabiduría. La sabiduría no viene de los libros, no viene de la escuela. La sabiduría viene de la palabra de Dios, de lo alto. Amén. No hay nada de malo con estudiar y ir a prepararte para una carrera, estudiar algo, pero eso no te va a dar sabiduría. Yo conozco y sé de profesores de universidades con un montón de títulos que viven vidas bien corrompidas, bien desastrosas. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría. Viven de un fracaso en otro personalmente, porque no tienen sabiduría. Dice Proverbios 8, versículo 11. Mire lo que dice, sígame con su vista. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, fíjese lo que dice, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Hey, ¿quieres tener dinero algún día? ¿Quieres tener prosperidad económica? Pídele a Dios sabiduría. Porque Él te puede dar la sabiduría que necesitas para saber hacer dinero, para saber administrar el dinero. Dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Has conocido a gente que ha tenido una fortuna y la ha perdido? Muchos han perdido fortuna. ¿Sabes por qué? Porque no tenían sabiduría. Pero cuando tú tienes sabiduría, lo poco que Dios te da, lo puedes hacer, lo puedes administrar bien. Por eso la sabiduría vale más que el oro y la plata. Amén. Es lo contrario a vivir por fe, el vivir con dudas. Cuando dudamos, seremos arrastrados por las circunstancias de la vida. No tendremos firmeza, así como Pedro comenzó a hundirse, así vamos a empezar a hundirnos en los más mínimos problemas, cuando dudamos.
Nunca seremos plantados espiritualmente, y porque no permanecemos no llevaremos fruto. Recuerda lo que dice la Biblia en Juan 15:4, lo que dijo Cristo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces la fe nos ayuda a permanecer en Cristo, y cuando permanecemos vamos a ver fruto, pero cuando dudamos no vamos a ver fruto. Mientras dudemos, nunca sabremos lo que es ver la mano de Dios obrar con poder en nuestras vidas. Las dudas literalmente cancelan el poder de Dios. Miren Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, oiga, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: ¿por qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor le respondió claramente: ¿por qué no pudimos nosotros? Por vuestra poca fe. Las dudas cancelan el poder de Dios. Las dudas son la causa del doble ánimo, tanto en lo espiritual como en todo lo demás. Por nuestra inconsistencia es que no vemos más progreso, pero la inconsistencia viene por nuestras dudas. Amén. Volviendo a nuestro pasaje original, vamos allá a Mateo, por favor, 14. Cristo le preguntó a Pedro: ¿por qué dudaste? ¿Por qué es que dudamos nosotros, hermanos? ¿Por qué es que duda el cristiano? Bueno, primeramente dudamos, oiga bien, porque no confiamos en el poder del Señor. Amén. ¿Por qué dudamos? Porque no confiamos en el poder del Señor. Mire, empezamos a leer en el versículo 22. ¿Están conmigo o no están conmigo, hermano? Algunos de ustedes ya están sintonizados en otra, ya están dormidos, ya están soñando, ya están ahorita imaginándose otras cosas. Despierte, abra los ojos, amén, ponga atención. Empezamos a leer en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la, ¿qué dice? Multitud. ¿Cuál multitud? ¿De qué está hablando? ¿Qué había pasado? Bueno, si usted lee el versículo 14 al 21, se da cuenta de la multitud que tenían hambre, y el Señor le pide a sus discípulos que le traigan algo de comer, ¿se acuerda? Y nada más había un muchachito que tenía 2 pececillos y 5 panes. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Multiplicó el pan y los peces y le dio de comer a más de 1 millón de personas ahí. A 5,000 personas. Eso nada más contando a los hombres, dice la Biblia, sin contar los niños y las mujeres. Una cantidad enorme, con 2 pececillos y 5 panes les dio de comer a esa multitud, y sobraron 12 canastas llenas de peces y de panes. Y después que despidió a la multitud, fue que se subieron a la barca y estaban en la tempestad y tuvieron miedo, y viene el Señor caminando sobre el agua, y pareciera que no acababan de ver al Señor hacer ese milagro. Pareciera que no les sirvió de nada haber visto el milagro, el poder que el Señor tenía en el milagro de reproducir esos 2 pececillos y 5 panes y alimentar a tanta gente. ¿Sabe por qué dudamos? Porque no confiamos en el poder del Señor. ¿Sabe por qué dudamos? Porque no oramos. Mire, versículo 23, ahí estamos en Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Quién? Cristo, que es Dios, subió a orar al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y si usted sigue leyendo, va dándose cuenta que la tempestad se va poniendo de mal en peor. Pero nunca ve que los discípulos oraron. Ellos no oraron. El que fue a orar aparte fue el Señor. Y con razón no tenían fe. ¿Sí me está siguiendo? ¿Por qué es que dudamos? Porque no oramos. Si oráramos un poquito más, nuestra fe, tuviéramos más fe, ejercitáramos más nuestra fe. ¿Por qué es que dudamos nosotros? Porque nos turbamos, nos atemorizamos o nos desanimamos muy fácilmente. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Ellos conocían al Señor, ellos sabían quién era Él. Pero en ese momento no se podían imaginar que el Señor venía caminando sobre el mar. Pensaron que era un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué es que dudamos? Porque nos turbamos. Porque nos turbamos con los problemas, con las dificultades, con las tempestades. Nos atemorizamos, nos desanimamos y no pensamos en el poder que tiene el Señor. ¿Por qué es que dudamos? Versículo 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué es que dudamos? Porque como Pedro quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en los problemas. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Que nosotros tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Hermano, no dude. Especialmente en tiempos de pruebas o incertidumbre, las dudas no agradan a Dios y limitan su poder. No dude de su salvación. Para empezar, por favor, no dude de su salvación. Juan 5:24, de cierto digo Cristo, que el que cree en mí, el que crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo lo dijo, yo lo creo, no voy a dudar. No dude de su salvación. No dude de las promesas de Dios, hermano. Dice la Biblia, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Todas las promesas son en Él sí y en Él amén. O sea, Dios nunca va a dar una promesa y siempre no la va a cumplir. ¿Me está siguiendo? No dude de que Dios está en control en cada situación. Romanos 8:28 sigue estando en la Biblia y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No dude del amor de Cristo. Amén, amén, hermano. Dice Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dude del amor de Dios. Cristo le ama, siempre le va a amar. Cuando usted cae, cuando usted le falla, Él le sigue amando. No dude en pedir. No dude en pedir y orar y orar. La Biblia dice, Cristo dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces no hay que cansarnos de pedir, de orar. No dude que hay un tiempo de Dios para todo. Eclesiastés 3:1 y 3:11 dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y que Él hizo todas las cosas hermosas en su tiempo. Y Gálatas 6:9, ahí está todavía. No nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. No dude de servir al Señor, hermanos. No dude de su llamado. Si usted tiene un llamado para servir, la Biblia dice irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se echa para atrás, Dios no cambia de pensar. No dude usted.
Marcos 9, versículo 14, ya estoy terminando. Marcos 9. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire lo que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¡Wow! ¡Qué tremendo milagro hizo el Señor! Pero se fija lo que dijo el hombre: creo, ayuda mi incredulidad. Hermanos, la incredulidad es la falta de fe, son las dudas. Pero el padre también, el padre de ese muchacho, fue sincero con el Señor y le pidió que le ayudara con su falta de fe. Ayuda mi incredulidad. Quiero creer más, Señor. Eso es lo que estaba diciendo. Quizás eso es lo que usted necesita hacer esta tarde. Señor, me hace falta fe, ayuda mi incredulidad. Sí se vale. El Señor dice que cuando nos acercamos a Él debemos acercarnos con corazones sinceros. Sinceros: Señor, me hace falta fe, ayúdame. ¿Cómo le vamos a hacer con esta situación? ¿Cómo le voy a hacer con esta necesidad? ¿Cómo le voy a hacer con este problema? Ayuda mi incredulidad. Dios respeta más eso, hermanos, que tratar de aparentar una fe que no tenemos. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Necesito más fe. Y si usted necesita más fe, entonces no esté faltando a la iglesia. Y si usted necesita más fe, entonces lea su Biblia. Y si usted necesita más fe, entonces ore más. Ahí está. Amén. No necesitamos menos iglesia, no necesitamos menos Biblia, no necesitamos menos oración, necesitamos más. Porque la verdad es esta: nos hace falta más fe. Allá afuera no la va a encontrar, hermano, hermana. Romanos 4:13. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Brínquese al versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Está hablando de Abraham. Así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad en la matriz de Sara. Versículo 20. ¿Qué dice? Tampoco, ¿qué? ¿Por qué? Por incredulidad. Ahora, seamos honestos, los que conocen la historia. ¿Dudó Abraham, sí o no? ¿Dudó Abraham, sí o no? Sí dudó. ¿Se acuerdan que le dijo a Dios: pues yo ya tengo, mira lo viejo que estoy, mira mi esposa, ¿cómo podemos tener un hijo? Y le dijo: viva Ismael. No, le dice Dios, no, Ismael no, te voy a dar un hijo a ustedes.
Y la Biblia dice que hasta Sara, ¿qué hizo Sara? Se rió. ¿Se acuerda? El padre de la fe no tenía una fe perfecta, ¿verdad que no? No tenía una fe perfecta. Sí dudó, sí le faltó la fe, pero mire lo que continúa diciendo ahí. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea que Abraham se puso a razonar y dice, yo estoy bien viejo, mi esposa también. Bueno, las mujeres no se hacen viejas, las mujeres maduran, ¿verdad? Está bien madura mi esposa. Ya vamos a tener 100 años, él tenía 100, Sara 90. Era estéril, nunca había podido tener hijo. Pero se puso a razonar a Abraham y estaba diciendo, pero mi Dios siempre ha cumplido sus promesas. Yo creo que él sí puede hacer esto. Y se fortaleció en la fe. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermano, eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Para eso venimos a la iglesia. Para eso necesitamos escuchar predicación. ¿Sabe para qué? Porque dudamos. Porque vemos los problemas, vemos las dificultades, vemos lo que no se puede y nos ahogamos, como dicen, en un vaso de agua. Y necesitamos venir a ser recordados que Dios es un Dios que cumple promesas. Dios es un Dios de lo imposible, para fortalecer nuestra fe y seguir pidiendo y seguir esperando y seguir confiando en el Señor. Amén. Regresando a nuestro pasaje y la foto que estaba ahí, que está ahí en las pantallas, dice que Pedro, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que así es como la gente es salva. Ahí es como alguien puede ser salvo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es como alguien es salvo, invocando el nombre del Señor. Así es como alguien que se siente que se está hundiendo, que está comenzando a hundirse en una situación difícil, en un problema, en una dificultad. Así también es como adquiere la ayuda del Señor, clamando al Señor y pidiéndole, Señor, sálvame, ayúdame. Es cierto que me hace falta fe, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo se encuentra usted esta tarde? ¿Abrumado por un problema? ¿Por una necesidad? ¿No sabe cómo le va a hacer? ¿Se siente que se está hundiendo? Cristo está estirando su mano, listo para sacarle de ahí. Pero usted necesita tener fe y no dudar de que Él sí puede. Hay un canto que dice, Él puede, yo sé que Él puede. Amén, hermanos. Nada es imposible para Él, pero hay que pedirle al Señor. Si usted está aquí el día de hoy y nunca le ha entregado su vida a Cristo como su Salvador personal, y usted le invoca el nombre del Señor, le pide que le salve, Él le puede dar esa plena seguridad del día de hoy, de que sus pecados han sido perdonados y Él le da vida eterna en el cielo. Vamos a orar todos ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Señor, bendice esta invitación.